La historia se desarrolla en Tebas, Grecia. Como la peste azotaba Tebas, los ciudadanos le piden a Edipo que lo salvara. Entonces mandan a Creonte a consultar el oráculo para saber cómo actuar. Al volver, su cuñado le comenta que el oráculo le dijo que la única manera de salvar a Tebas es desterrando al asesino de Layo, anterior rey. Edipo queda sorprendido, ya que no había pistas del asesino, pero Creonte le cuenta que se creía que un grupo de fuertes delincuentes lo habían asesinado. Edipo manda entonces a llamar a Tiresias, un adivino ciego, que primero se niega a traerle malas noticias al rey, y como se rehúsa a comentar públicamente las desgracias de él, Edipo se enoja y lo insulta creyendo que Creonte le pagó para que mintiese. Pero el adivino lo niega y antes de irse le dice que pronto no verá más que las tinieblas y que el asesino de Layo estaba ahí, disfrazado de extranjero, aunque es tebano de nacimiento, y que esa persona descubrirá que es hijo y esposo de su madre y padre y hermano de sus hijos. Yocasta, al enterarse de los pensamientos de Edipo en contra de su hermano, le pide que reflexione y que no lo corra, que no debe confiar en los adivinos porque hace mucho tiempo uno le dijo a su esposo que moriría en manos de su hijo. Pero ello nunca pasó, ya que su hijo fue sacrificado y Layo murió en manos de delincuentes. Entonces, Edipo se encuentra confundido y le pregunta dónde murió Layo y cómo era físicamente. Luego que Yocasta le responde, el rey comienza a sentirse mal y le pregunta si alguien quedó vivo luego de aquel ataque. Y le responde que había un sirviente, pero al enterarse que Edipo gobernaba se fue. Entonces comienza a sentirse aún más incómodo y Yocasta no entiende por qué, a lo que Edipo comienza a contarle su historia. Su padre era de Corintio y una vez un borracho le dijo que era adoptado y sus padres lo confirmaron, por lo cual él decide marcharse, pero el oráculo le anuncia desgracias a su futuro. En su ida se cruzó con personas que venían en una carroza y como quisieron sacarlo del camino, él se enojó y los mató a todos. En ese momento llega un mensajero que viene a contarle a Edipo que en Corintios falleció su padre y quieren proclamarlo rey. Y le cuenta que él recibió a Edipo de la mano de un pastor que servía en la casa de Layo y que se lo entregó al rey de Corintio. Entonces mandan a buscar al pastor, quien viene y le cuenta que lo recibió de una madre que tenía miedo, ya que el oráculo le dijo que mataría a sus padres. En ese momento, Edipo se da cuenta de que es el asesino y se lamenta. De pronto, se entera que Yocasta estaba encerrada. Cuando ingresa, la ve ahorcada y en un momento de ira, Edipo se arranca los ojos con una traba de su esposa y madre y maldice a quien lo rescató de la muerte. A causa de esto, le informan a Creonte que será el nuevo rey. Edipo le pide que le expulsen de Tebas. Creonte accede, pero le permite quedarse con sus hijas, Antígona e Ismene. Al retirarse Edipo con sus hijas y ante el desprecio de sus hijos, los maldice, deseándoles que se repartieran el reino, luchando entre ellos y matándose uno al otro. Eteocles y Polinice llegan a un acuerdo para no dividir Tebas. Deciden que gobernarían 1 año cada uno, y para que no se haga realidad la maldición de su padre, el otro estaría fuera de la ciudad en ese período. Es por eso que Polinice confía en Eteocles y se retira de Tebas. Pero cuando se cumplió el año, su hermano se niega a dejar el trono. Por lo tanto, Polinice decide armar un ejército a las afueras de la ciudad y entran en ella para recuperar el trono.
Pero en medio de la batalla entre ambos ejércitos, los hermanos se dan muerte entre ellos, cada uno con una lanza. En ese momento, Creonte se convierte en rey de Tebas y da la orden de hacer los rituales fúnebres y la sepultura correspondiente a Eteocles, quien era el rey de Tebas, por defender con honor y valentía la ciudad, mientras que ordena que Polinices sea arrojado fuera de la ciudad, prohibiendo su nombre y su sepultura, convirtiéndolo en banquete de los cuervos y los perros por ser considerado un traidor. Cuando Antígona se entera de este edicto, va a buscar a su hermana Ismene, a quien le pide ayuda para sepultar a Polinices. Pero ésta se rehúsa porque no quiere desobedecer a Creonte y le recuerda que debe obedecer a las leyes del nuevo rey, a lo que Antígona le responde que por encima de las leyes de cualquier rey se encuentran las leyes de los dioses, y se retira enojada. Se encontraba Creonte con su séquito cuando aparece un guardia temeroso, y luego de dar varias vueltas, le comunica que habían atrapado con tierra el cuerpo de Polinices, y que no sabían quién había sido, ya que no había ningún rastro. El rey decide perdonar al mensajero solo si encontraba al culpable. Al volver, el mensajero y los otros guardias descubren a Antígona cerca del cuerpo de Polinices. Entonces deciden armar una trampa, y cuando logran atraparla, la llevan con el rey para que decida su destino. Estando frente a Creonte, él le pregunta si sabía sobre la orden que él había dado, a lo que su sobrina le responde, sin miedo, que sí sabía. Enfurecido por esta respuesta, manda a llamar a Ismene, culpándola de cómplice, y pese a los ruegos de Antígona que la suelte, decide atar a las dos hermanas. Cuando Hemón se entera de lo que hizo Creonte, fue hasta el palacio a hablar con él y trató de persuadirlo para que perdone a Antígona, pero su padre se negó a su pedido. Por lo tanto, Hemón se fue enojado, diciéndole que no volverá a verlo. Creonte, enfurecido, decide soltar a Ismene y castiga a Antígona mandándola encerrar en una cueva para que tenga una muerte lenta y solo le den las raciones necesarias de alimento. Tiresias se entera de la orden del rey y se hace presente, anunciándole malos presagios como castigo de los dioses si es que no soltaba a Antígona. Tiresias se retira sin lograr convencer a Creonte, pero Corifeo le aconseja soltarla. El rey ordena que se la libere, pero al abrir la cueva descubren a Antígona ahorcada y a Hemón agarrado de sus piernas. Creonte se enoja mucho con su hijo, quien intenta matarlo, pero al no poder se clava la espada en el costado derecho y muere en los brazos de su padre. Esto es relatado al Corifeo y a Eurídice, esposa de Creonte y madre de Hemón, por un mensajero. La mujer maldice a Creonte y se encierra en el palacio. Cuando logran entrar a su habitación, la encuentran muerta, ya que se había clavado una espada en el costado derecho, sufriendo igual que su hijo Hemón. El rey no puede soportar tanto dolor y piden que lo saquen de Tebas.